vamos a tratar un tema sobre el ayuno, sobre cómo aprender a ayunar de manera correcta, ya que el ayuno es parte del plan básico de batalla. Este video lo puedes complementar con otros 2 que están en el canal. Esto no termina hasta que yo gane parte 1 y parte 2. Son una compilación, digamos, de todos los principios y armas que Dios nos da para entender, aprender y luego poner por obra hasta llegar a la guerra espiritual de manera segura e inteligente, sobre todo bajo la dirección de Dios. Ok, hablemos específicamente en esta ocasión acerca del ayuno. El ayuno es una de las armas de nuestra milicia para fortalecernos en el Señor. Es parte del plan de batalla. ¿Y qué es ayunar? Ayunar es abstenerse de beber y comer. El ayunar, sí, es saludable para el cuerpo y para la mente. Nos ayuda a estar más sanos, más activos y hasta a mejorar nuestro aspecto físico. Pero las Escrituras nos enseñan que el ayuno bíblico y con un propósito determinado es algo más que abstenerse de comida y de bebida. Porque si no, sería entonces solo una dieta. El ayuno es calidad, no cantidad. No te apresures a realizar ayunos a la ligera o por creer que de esta manera vendrá más rápido el cónyuge. Recuerda que las cosas con Dios no son tips, no son rezos, no son rituales. El motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, tener ese encuentro personal con Él. El ayuno es algo más que abstenerse de comida y de bebida. El libro de Daniel nos enseña que Dios pesa los corazones, no los sacrificios, no las obras. Daniel propuso en su corazón hacer un ayuno de 21 días. Pero Dios le dijo que desde el primer día que dispuso su corazón, Él lo escuchó y le concedió su petición, porque Dios examinó sus intenciones. Y aunque la respuesta no se vio de inmediato, de manera natural, ya en lo espiritual se estaba librando una batalla para que llegara a Daniel. Así que, ¿cuál debe ser la motivación del ayuno? El ayuno, como cristianos, debe hacerse con el deseo de acercarnos a Dios, de escuchar su voz y de crecer en nuestro caminar con Él. ¿Quieres aprender a escuchar su voz? Ayuna, ora y lee su palabra. El ayuno es y debe ser voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad de comer, de beber y de alguna otra cosa para enfocarnos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de manera especial. Ten muy en cuenta que el ayuno en sí no es un recurso que tiene poder para transformar las cosas, ni es capaz de hacer que las cosas se inclinen a tu favor. Pero veamos qué clase de ayuno hay. Primero, el ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban nada, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que me vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Como vemos, ella iba a rogar por la vida de su pueblo. Es un ayuno muy radical, pero la situación tan crítica así lo requería. Este ayuno radical debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, 6, 12 o 24 horas. Es recomendable no hacer este tipo de ayunos por más de 3 días y sobre todo bajo supervisión médica, ya que el cuerpo no estaría recibiendo nutrientes y puede ser peligroso para la salud. Si alguien tiene alguna condición médica, debe ser muy prudente al respecto. Encontramos también otro ejemplo en el libro de Éxodo 34:28. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Así que para vaya gran propósito, ¿cierto? Y obviamente Dios le sustentó.
Y tenemos como segundo ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarte puede ser un poco más extenso que el ayuno total, pero también es aconsejable consultar con un médico, sobre todo si se piensa estar por más de 2 días solo con agua. Se piensa que este fue el ayuno que nuestro Señor Jesús hizo por 40 días, justo antes de comenzar su ministerio. Los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuviera sed. De pronto es algo que por deducción podríamos asumir. Y aquí abro un paréntesis. Hay temas, o mejor dicho, todos estos temas son muy delicados. En la Biblia hay cosas que no se especifican como con ese mínimo detalle. Y esto nos lleva a deducir, y como cada ser humano piensa de manera diferente, lo mejor es recurrir a la oración y esperar esa respuesta, esa confirmación y ese mandato de Dios. Cierro paréntesis. Leemos en el Evangelio de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4 del 1 al 2. Y tenemos como tercero el ayuno parcial. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel dejó de comer comidas especiales, es decir, muy elaboradas o sabrosas, y carne. También dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. Dice la palabra: en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Daniel 10, 2, 3. Esto de no usé ningún perfume, para mí, hace referencia a que estuvo tan consagrado a ese tiempo que ni intenciones de acicalarse de más. No es que ahora voy a hacer un ayuno de perfume, que a veces sacamos de contexto para facilitarnos las cosas. Cuarto, ayuno de otras cosas. En el libro de Primera de Corintios 7:5 encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo corto para dedicarse a la oración. Y esto debe hacerse por mutuo acuerdo de la pareja. Y aquí viene la parte de sacar de contexto para facilitarnos las cosas. Hoy en día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con el Señor y enfocarse a buscar su voluntad. Aunque esto a manera personal digo que no es una ofrenda de ayuno a Dios, esto sí es poner a prueba el dominio propio, pero también es ser consecuentes con nuestro propósito de organizar nuestra vida y nuestro tiempo para dedicar a Dios ese tiempo precisamente de calidad. Es decir, estas acciones deben ser simplemente nuestro estilo organizado de vida. Pero bueno, sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo para buscar más de Dios. El énfasis debe estar en pasar tiempo con Él, orando, adorando y leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a segundo plano, para poder deleitarnos en escuchar a nuestro Padre Celestial y en recibir lo que Él quiera darnos. Y hay varios versículos bíblicos que nos guían de cómo y para qué realizar el ayuno. Por ejemplo, en el libro de Isaías 58, 6, 12. Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que tú compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano.
Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación, tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido, ay santo, como reparador de ruinas y restaurador de calzadas intranstables. Mira todos los beneficios, no del ayuno en este caso, porque el versículo nos habla de cumplir con lo que Dios espera o quiere de nosotros para poder obtener estas respuestas o estas bendiciones. En Mateo 6, 17, 18 dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Porque no es para agradar a nadie, sino a Dios. Porque no es para ganarnos indulgencias de otros, sino buscar de Dios. El versículo 16 es directo y sin pelos en la lengua. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. En el libro de Joel 2:12 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. En este versículo el Señor llama al arrepentimiento para darle la oportunidad del perdón y de la gracia, lo cual podemos hacer a través de una ofrenda de ayuno. Pero repito, no es solo el tip de dejar de comer y beber y Dios ya te perdona. No, el ayuno conlleva pasos también. Por eso se programa, para hacerlo con calidad y con un motivo que vaya alineado a la voluntad de Dios. Programo mi ayuno, por ejemplo, para mañana, porque sé que ese día de mañana podré dedicar todo ese tiempo de calidad para el Señor. No voy a hacerlo a las carreras, no voy a romperlo porque llegó visita, por ejemplo, no voy a romperlo porque recordé que tengo otro compromiso. Ahora, programarlo es para organizarnos, no para postergar, no para procrastinar, no. Cuando programes tu día de ayuno o tu tiempo parcial de ayuno, ten en cuenta algo muy importante, pedir preparación al Señor desde la noche anterior. Es decir, mi ayuno lo voy a hacer mañana, esta noche, luego que termine esa última cena, que ya entre a mis aposentos a orar, a entregarle al Señor esa noche de descanso, pues allá aprovecho a pedirle al Señor que me prepare en todas las áreas de mi vida para poder entregar una ofrenda con excelencia. Pídele en ese momento que Él tome el control de tu área espiritual para poder tener esa conexión con el Señor, para poder conectar con su Santo Espíritu. Que prepare tu área emocional para poder sujetar tus pensamientos, tus sentimientos a la voluntad perfecta de Cristo. Tu área física para que no te gane la pereza, el sueño, el hambre. Sobre todo, que prepare ese lugar donde será como el altar, donde dedicarás el sacrificio, para que no tengas distracciones, no despierten los niños justo a esa hora, no suene justo a esa hora el celular y bueno, otras distracciones más. Cuando empiece tu jornada de ayuno, levántate temprano. Es esa parte del sacrificio, sin importar el frío, sin importar el sueño. Ponte en pie para adorar y alabar a Dios. Escucha alabanzas que puede ser con los auriculares o a un volumen moderado, pues si estás sola. Entra en ese ambiente de adoración, esas primeras horas de tu día clamando por la presencia del Espíritu Santo, para que Él mismo te lleve al momento de la oración, de las entregas, de la petición, de la liberación. Dedica esas primeras horas de tu día a Dios y luego ya
Continúa con tu día laboral o las faenas de la casa en caso que tengas o quieras hacerlo en un día normal. Yo sugiero también que consideres un domingo, ya que ese día es día de congregarte y podrás tomar todo ese tiempo, toda esa mañana, para estar concentrada en todo lo que tenga que ver con Dios. Y bueno, así como se presenta el ayuno, así se entrega al finalizar con oración. Durante ese lapso de tiempo, obviamente ya lo harás como lo vienes haciendo de costumbre, o de pronto pues nada, yo te aconsejo, estás trabajando, estás en casa, es de tener más cuidado, que a lo mejor no agarres una rabieta, que a lo mejor pues te cuides lo que vaya a salir por tu boca, enojos y cosas así, ¿no? Que te distraen también y dañan ese ayuno de calidad y de bendición. En ese inter te aconsejo no dejar de leer, de adorar, de orar, de mantener tus emociones sujetadas a Cristo, tus palabras comedidas, tu actitud, como nos describió Mateo sobre todo. Creemos casi siempre que el objetivo del ayuno está en la falta del alimento o el tiempo de sacrificio. Y no, por el contrario, el propósito del ayuno debe ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en Dios. El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a ti mismo que tomas en serio tu relación con Él. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios. Pero recuerda, el ayuno debe estar limitado a un tiempo determinado. La intención del ayuno no es castigar al cuerpo, sino enfocarse en Dios. El propósito del ayuno bíblico no es para perder peso, sino para ganar una relación más profunda con el Creador. Sí, todos pueden ayunar, pero algunos pudieran no estar en condiciones para el ayuno alimenticio por temas de salud y de medicación. Y aún así, te digo, no te quedes mal por ello. Entrega igual tu tiempo de calidad para Dios. Pero ojo, el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseamos. El ayuno nos cambia a nosotros, no a Dios. El ayuno no es una manera de parecer más espirituales que otros. El ayuno es para hacerse un espíritu de humildad y una actitud gozosa. En tiempos bíblicos, Dios aceptaba que sus siervos ayunaran si lo hacían con el motivo correcto, pero a Dios le desagradaba cuando el ayuno se hacía con la motivación incorrecta. Sin embargo, la Biblia no manda ni prohíbe que las personas hagan ayunos en la actualidad. ¿Por qué ayunaban algunas personas en tiempos bíblicos? Para buscar la ayuda y la guía de Dios. Por ejemplo, quienes viajaron de regreso a Jerusalén ayunaron para demostrar que pedían la ayuda de Dios con sinceridad. Esdras 8, 21, 23. Pablo y Bernabé a veces ayunaban antes de nombrar ancianos en las congregaciones. Hechos 14, 23. Para concentrarse en el propósito de Dios. Después de su bautismo, Jesús ayunó 40 días a fin de prepararse para cumplir con la voluntad de Dios durante su ministerio. Lucas 4, 1 y 2. Para también demostrar que se arrepentían de sus pecados. Mediante el profeta Joel, Dios le dijo a los israelitas infieles: vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno, con lloro y con lamento. Joel 2, 12 al 15. También para celebrar el día de expiación. La ley que Dios les dio a la nación de Israel ordenaba ayunar una vez al año en el día de expiación. Levítico 16, 29 al 31. En aquella ocasión era apropiado ayunar porque les recordaba a los israelitas que eran imperfectos y que necesitaban que Dios los perdonara. Pero ¿cuáles son algunos de los motivos incorrectos para ayunar? Primero, impresionar a los demás. Jesús enseñó que el ayuno religioso debe ser un asunto personal y privado entre quien ayuna y Dios. Mateo 6, 16 al 18. Segundo, querer demostrar que uno es justo. El demostrar que estoy en ayuno no hace que una persona sea mejor en sentido moral o espiritual. Lucas 18, 9 al 14. Tercero, intentar compensar la práctica deliberada del pecado. Isaías 58, 3, 4. Dios solo aceptaba el ayuno si la persona era obediente y se arrepentía de corazón de cualquier pecado cometido. Cuarto, cumplir con una formalidad religiosa. Isaías 58, 5, 7. Dios es como un padre al que le gusta que sus hijos le expresen su amor, porque lo quieren y no porque se sientan obligados. Ahora,
una pregunta. ¿El ayuno es una obligación para los cristianos? No. Dios mandó a los israelitas que ayunaran en el día de expiación, pero eliminó el mandato después de que Jesús expiara de forma permanente los pecados de quienes se arrepienten. Hebreos 9, 24 al 26 y Primera de Pedro 3, 18. El día de expiación era parte de la ley mosaica y los cristianos ya no están bajo esa ley. Romanos 10, 4, Colosenses 2, 13, 14. Por lo tanto, cada cristiano puede decidir si ayunará o no. Romanos 14, 1 al 4. Pero vemos en Isaías 58 que nos habla acerca del significado del ayuno. Y si leemos, encontramos acerca de 3 propósitos. Primero, es que quien ayune se vacíe a sí mismo de todo lo que representa su propia personalidad. Leamos los versículos 3 y 4 y luego explicamos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Los versículos claramente manifiestan que quien ayuna buscando para sí beneficios personales, el ayuno no tiene trascendencia, pues su voz no es oída en lo alto. Ayunar significa vaciarse a sí mismo de toda actitud de autosuficiencia y aprender a confiar y a esperar en el Señor. El ayuno tiene el propósito de debilitar la carne, es decir, la personalidad autosuficiente, pues quien no aprende a confiar en el Señor y esperar en su intervención no puede vivir según la fe. Segundo propósito del ayuno es quitar todo rasgo satánico que la persona aún pueda tener en su fuero interno. Leamos el versículo 6 y luego explicamos. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los yugos de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 6. Pues la enseñanza del apóstol Pablo a los efesios lo deja bien claro. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de pecar. En el primer libro de Juan también leemos, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Así que el ayuno también tiene el propósito de quitar todo rasgo satánico que aún permanezca en la persona. Y esto debe ser un acto consciente para que el ayuno produzca beneficio. Y el tercer propósito del ayuno es hacernos conscientes de que Dios nos demanda que busquemos el reino de Dios y su justicia. El ayuno establece la demanda de hacer justicia como mérito para establecer liberación. Versículo 7. No es el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Señores, no tiene sentido hacer una ofrenda de ayuno si no estás dispuesto a perdonar y a vivir según los mandatos de Dios. Que el Señor te bendiga.